2004-2. Soy la doctora Beatriz Molina Maldonado, ginecostetra del Hospital 2 de Mayo. Vamos a iniciar la sesión de hoy día, siendo las 14:40. El tema que nos toca exponer es sobre la anestesia en obstetricia, ¿no? Y específicamente vamos a hablar Recording in progress. Vamos a hablar sobre la analgesia del trabajo de parto y la anestesia del parto quirúrgico. El parto quirúrgico es igual a decir cesárea. Entonces, tenemos que tener conceptos muy claros para entender el tema. Si bien es cierto, no somos anestesiólogos, pero estamos en contacto muy frecuente con nuestros amigos, los especialistas anestesiólogos. Y en alguna oportunidad, pues, cuando hemos sido médicos generales, hemos tenido esa posibilidad de poner una analgesia. Entonces, según la Asociación Americana del Dolor, se define como analgesia como la pérdida o modulación de la percepción del dolor. Y esta analgesia no afecta la conciencia, es decir, la paciente está despierta. Y la anestesia la definen como la privación total de la percepción sensorial y dolorosa. Y definen ellos de que la anestesia pues cursa con una pérdida de la conciencia. Y ahora definamos el dolor, porque ustedes ya en sus prácticas habrán estado presentes en un trabajo de parto, en un expulsivo, y a veces nos chocamos con las pacientes que están quejumbrosas, están hiperventilando. ¿Por qué? Porque están sintiendo dolor, ¿no? Entonces, la Asociación Internacional de Estudio del Dolor refiere o conceptualiza de que el dolor es una experiencia displacentera, sensorial y afectiva, ¿no? Con la lesión del tejido o potencial lesión de un tejido. ¿Y cómo se define el dolor del parto? El dolor del parto es uno de los dolores más intensos que existe en los estudios del dolor crónico y del dolor agudo. Entonces, el dolor del parto se define como un dolor agudo, de inicio y final bien definido y que está influido por múltiples factores psicológicos y físicos de la paciente, ¿no? Nosotros tenemos pacientes con un umbral del dolor bajo y un umbral del dolor alto. Hay damas que están en franco trabajo de parto y no se quejan absolutamente nada, mientras que otras gestantes están en trabajo de parto, están en uno de dilatación o están en pródromos de trabajo de parto y ya están que no resisten el dolor, ¿no? Hay muchos factores psicológicos, físicos y también patológicos. Y bueno, tenemos gran variabilidad individual con respecto a cómo se va a manifestar el dolor en una paciente, ¿no? Hay un estudio realizado por Bónica y colaboradores sobre qué tanto calificaron las pacientes en trabajo de parto sobre el dolor en trabajo de parto. El 20% fue para ellas insoportable, el 30% severo, el 35% moderado y un bajo porcentaje como mínimo dolor. Como ustedes verán en este estudio, más del 50% de las gestantes en trabajo de parto fue de severo a insoportable.
Entonces, también debemos de saber de que el dolor es muy variable según el estadio del parto. Por ejemplo, nosotros en el estadio 1, que es la fase de dilatación, la localización es difusa, ¿no? El dolor referido es frecuente. En cambio, en el dolor en el estadio 2, que es el expulsivo, la localización es concreta, no hay dolor referido y cada uno de los estadios tiene sus características de acuerdo a la etapa del trabajo de parto. Y eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Hay otro estudio en el cual se hicieron una puntuación del dolor con un puntaje de 0 a 50. El autor aplicó un cuestionario del dolor para determinar el grado de intensidad del dolor que las gestantes tenían en trabajo de parto en comparación a un dolor crónico o un dolor agudo. Ustedes pueden observar de que hay un puntaje que va desde los 30 hasta los 40, ¿no? Y vemos de que las nulíparas sin preparación, es decir, sin haber recibido ninguna terapia de psicoprofilaxis, presentan un dolor mucho más intenso de que las nulíparas que han tenido preparación. Y las multíparas con o sin preparación tienen menos dolor que las nulíparas. Y nos ubicamos pues en un puntaje que va de 30 a 40. Fíjense, miren, es mucho más intenso que una quemadura, que una fractura, que el dolor artrítico, que un dolor posherpético, ¿no? Que un dolor de muelas, que es mucho mayor que un dolor canceroso no terminal. Entonces, miren, comparando con esos dolores, el dolor del trabajo de parto pues es severo e intenso, ¿no? Y solo nos ubicamos, según este estudio, después de una litiasis renal. O sea, comparan una litiasis renal como el dolor mucho más intenso y en segundo lugar está el trabajo de parto. Entonces, señores estudiantes, cuando vemos a nuestras gestantes en trabajo de parto, pues hay que ser empáticos, ¿no? A veces decimos, ¿por qué grita tanto? ¿Por qué se desespera? Etcétera, etcétera. Entonces, viendo este estudio, es el segundo dolor más intenso de muchas personas a las que se ha sometido este cuestionario. Ahora, ¿y qué efectos tiene el dolor en el trabajo de parto? El dolor, pues, es una sensación que va a producir varias alteraciones, tanto en la madre como en el bebé. Ahí se enumeran, por ejemplo, con respecto a las alteraciones maternas que se puede presentar, pues, un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Hay una disociación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿no? Hay aumento de la secreción gástrica y disminución de la motilidad gástrica. Es por eso que muchas gestantes empiezan a vomitar, ¿no? Y a no tolerar la dieta, ni siquiera líquida. Y tienen posteriormente un dolor crónico, que muchas se hace esto necesario el uso de antiinflamatorios y depresión. Mire, ¿qué consecuencias tiene el tener un trabajo de parto doloroso, ¿no? Y con respecto al feto, al bebé que está ahí dentro de la madre, el dolor en un trabajo de parto está producido por las contracciones. Entonces, esta contracción pues va a disminuir la perfusión úteroplacentaria al feto, ¿no? Por ende, el feto va a entrar en un estado de hipoxia, pero recuperable, en una acidosis y una disminución del flujo úteroplacentario. También es un estrés para el
respeto de que la madre esté con un dolor intenso durante su trabajo de parto. Entonces ahora vamos a ver cómo se produce ese dolor del parto, porque si no sabemos cómo se produce este mecanismo, no vamos a entender tal vez la analgesia ni la anestesia que uno puede solicitar, ¿no? Que le pongan a la paciente. Entonces, em, un poquito vamos a recordar nuestras clases de neuroanatomía o neurología, ¿no? Existe, con respecto a la producción del dolor del parto, dos transmisiones, ¿ya? Tenemos una transmisión periférica en la que van a intervenir los nociceptores. ¿Y qué son los nociceptores? Van a ser los receptores que van a estar en la piel, en los órganos viscerales, por ejemplo, vejiga, recto, y en los musculares. Usted sabe que en la parte pélvica tenemos el diafragma pélvico, ¿no? Que está formado por muchos músculos. Entonces, en toda esa área pélvica, genital, vulvar, anal, tenemos estos nociceptores, ¿no? ¿Y por qué se presenta estos receptores? Van a aumentar su frecuencia de descarga. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción uterina, porque va a haber una dilatación del cuello, del segmento uterino, va a haber tracción en todos los músculos pélvicos y ligamentos y distensión de la vagina y perine. Entonces, todo esto son los estímulos que van a constituir la transmisión periférica, ¿no? Y acá, pues, ya siendo un poco más meticulosos, los encargados de transmitir estos estímulos son las fibras A delta y C amielínicas, ¿ya? Entonces, los estudios demuestran de que las fibras A delta conducen el dolor agudo y las fibras C conducen el dolor lento. Entonces, tenemos una transmisión periférica, ¿no? Entonces, acá tenemos como una síntesis de todo lo que estamos informando. Tenemos acá una madre gestante que va a empezar el trabajo de parto. Ustedes saben de que para que se inicie el trabajo de parto debe haber un proceso de liberación de sustancias, ¿no? Proinflamatorias, ¿no? Hay una inflamación en la decidua, hay factores locales porque se empieza a liberar la oxitocina, se empieza a liberar el estradiol, se empieza a liberar el lactógeno placentario, etcétera, etcétera, ¿no? Y las prostaglandinas. Entonces, todas estas sustancias inflamatorias van a desencadenar el parto, ¿no? Y como hemos dicho, el parto se va a caracterizar por dolor. ¿Y por qué? Porque va a haber un dolor visceral proveniente de la dilatación e incorporación cervical. Va a haber un dolor somático profundo. ¿Por qué? Porque esta contracción va a comprimir todo el plexo lumbosacro a nivel pélvico. Y un dolor somático superficial, porque el perineo, que está formado pues por los músculos superficiales del diafragma pélvico, van a distenderse, ¿no? Entonces, este, todo esto van a ser transmitidos al sistema nervioso central, que es la médula, ¿no? Por diferentes fibras. Miren, acá lo que es la dilatación cervical y contracción uterina por las fibras C, ¿no? ¿Y por qué segmentos nerviosos? Acá intervienen los segmentos nerviosos torácico desde la D o T10 hasta la lumbar 1. Luego el dolor somático profundo, producida por la contracción y la distensión de todo el plexo lumbosacro, va a ser transmitido por las fibras C, amielínicas. Y los segmentos medulares que van a ser los encargados de transmitir esta señal son
de la L2 hasta la sacra 1, ¿no? Y bueno, y el dolor somático superficial por distensión del perineo van a ser transmitidos por las fibras C-amielínicas y por las fibras nerviosas que están en la sacra 2 hasta la S4. Entonces, todo esto es la transmisión periférica del dolor del trabajo de parto. Así como existe una periférica, vamos a tener un proceso central, ¿no? La transmisión central. Entonces, ese dolor por los nociceptores y las ramas de las fibras nerviosas se van a ir a la médula, ¿no? Entonces, a partir de la médula, estas van a ascender hasta el sistema nervioso central. Mire, eh, al final, toda esta señal de dolor se va a transmitir hasta el tálamo, hasta la corteza cerebral, ¿no? Hasta la formación reticular, al sistema límbico, al hipotálamo y a la corteza, ¿no? Luego se va a transmitir al bulbo y bueno, y se van a producir una serie de mensajeros, ¿no? De serotoninas, noradrenalinas y encefalinas que van a dar la respuesta a todos los estímulos, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta? A través también de la médula espinal y luego viene a haber una respuesta local, ¿no? A veces la paciente dice, me duele en la parte del periné, me duele en el recto, me duele en la región lumbar. Entonces, miren que no es tan sencillo comprender cómo es el dolor del trabajo de parto, ¿no? Solo escuchamos a la paciente que se queja y punto. Y como hemos dicho, el dolor se va a caracterizar de acuerdo al periodo en que está la paciente. Se ha demostrado que en el periodo de dilatación que va desde 1 hasta 10, pues el origen de ese dolor está producido por las contracciones. Las contracciones van a producir una isquemia uterina. Por lo tanto, si hay isquemia, se van a liberar prostaglandinas, interleuquinas, sustancias proinflamatorias que van a estimular las señales, ¿no? A los receptores. Luego, el factor nociceptivo, es decir, los receptores van a estimularse o aumentar sus señales. ¿Por qué? Porque hay una distensión en el borramiento del cuello uterino y del segmento. Ahora, ¿y cómo es ese dolor en el periodo de dilatación? Es un dolor visceral, sordo, difuso. La paciente no sabe localizar porque ella dice, me duele la espalda, me duele la región sacra, me duele la pelvis. O sea, es difuso, ¿no? ¿Y quiénes están encargados de transmitir? Los plexos uterinos, el plexo hipogástrico, la cadena simpática y la cadena lumbar y torácica, ¿no? Especialmente en este periodo de dilatación, estos segmentos medulares son la T10 y la L1. No se olviden, desde la T10, 11, 12 y L1, periodo de dilatación. Luego, ya al final del periodo de dilatación o del estadio 1, es decir, cuando la paciente ha completado o está en 10 centímetros, se llama a este periodo fase transicional, ¿ya? Y este dolor se caracteriza porque es mucho más intenso, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque la cabeza fetal empieza a descender y a comprimir los segmentos lumbares, ¿no? Desde la L2 hasta la sacra 1. Entonces, no nos olvidemos que al final del periodo de dilatación, cuando ya se inicia el expulsivo,
el descenso de la cabeza fetal es la encargada de producir un dolor intenso. Y aparte, bueno, se van a sumar otros tipos de dolor. El dolor visceral, ¿por qué? Porque los órganos pélvicos como la vejiga, la uretra, el recto, la tracción de todas las fascias van a asociarse o a incrementar el dolor. Y un dolor somático profundo porque en la cabeza va a comprimir también el plexo lumbo sacro. Y ahora, ¿qué pasa en el periodo expulsivo? A ver, ustedes cuando van a ver un expulsivo, ¿qué pasa con el dolor? La paciente se queja. El periodo expulsivo es el periodo doloroso más intenso, ¿ya? Entonces, por favor, seamos empáticos con la paciente, ¿no? O sea, no nos olvidemos que este periodo expulsivo es un dolor, intenso. Ya, entonces, ¿qué pasa en el periodo expulsivo? Él se incrementa, el dolor es agudo, está bien localizado porque el dolor va a estar a nivel perineal, ya, y de distribución regular. La paciente dice, me duele, me da ganas de pujar, tengo ganas de defecar, ¿no? ¿Y por qué está provocado este dolor? Porque hay una alteración en el piso pélvico, hay distensión de las fibras musculares, distensión de la vagina, distensión de la pared vaginal, del periné, de todos los músculos del diafragma pélvico superficial y profundo. Perdón, anterior. ¿No? Entonces, este, es el periodo de coronación que va a producir el dolor más intenso, ¿no? Y no nos olvidemos que en este periodo expulsivo, los segmentos nerviosos que van a transmitir este dolor se van a ubicar o son los segmentos S2, S3 y S4. No olvidemos que el, el intervalo desde el descenso y la salida de la cabeza fetal se considera como el periodo más doloroso. Y aquí vemos cómo es la distribución del dolor y la intensidad del dolor en el trabajo de parto. En la figura 1, en Romanos, vemos de que el dolor en el periodo de dilatación es leve, ¿no? Leve, es difuso, se localiza en la parte pélvica, en la región sacra inferior y en la parte lumbar inferior, ¿no? Vemos el color que es rosado tenue y es un dolor leve. En el segundo periodo, que es al final del estadio de dilatación, o sea, 9, 10 de dilatación, se hace mucho más intenso, ¿no? Entonces, miren, de acuerdo al color, correspondería, es moderado y que abarca mucho más la región lumbosacra y pelvis y genitales, ¿no? En la fase 3, que es al inicio ya del expulsivo, vemos de que el dolor se puede sentir de moderada intensidad en la región perineal y en la región anal. Y también muchas pacientes sienten una sensación de dolor en los muslos, ¿no? Entonces, miren hasta dónde se irradia este dolor durante el expulsivo. ¿Ya? Y ya en la fase final del expulsivo, pues el dolor es mucho más intenso en la región perineal y en la región anal, ¿no? Es cuando ya está coronando el bebé y se expulsa al feto. La siguiente, entonces acá hay un resumen para ver las vías de transmisión. Acá pregunta, en el primer estadio del trabajo de parto,
¿Qué raíces nerviosas intervienen en la transmisión del dolor? Entonces, no nos olvidemos que es desde la T10 hasta la L1. En el estadio transicional, que es cuando la paciente está en 9, 10 y ya se inicia el periodo expulsivo, las raíces nerviosas que intervienen en esa transmisión son la L2 y hasta la S1. Y ya en el periodo expulsivo y final, ¿no? Las raíces nerviosas que van a transmitir este dolor son desde la sacra 2 hasta la sacra 4. Entonces, ahora sabemos de cómo se produce el dolor en nuestras gestantes, ¿no? De cuán intensa es en comparación a otros dolores crónicos y agudos. Entonces, sería muy bueno de que en un centro obstétrico, pues, se trabaje conjuntamente con un anestesiólogo y el ginecólogo y todo el personal encargado de la monitorización para disminuir este dolor, porque hay muchas ventajas en calmar el dolor, tanto para la mamá y para el bebé. Lamentablemente, por la falta de personal anestesiólogo, por falta de los equipos necesarios para cada paciente, no se hace, por ejemplo, en nuestro hospital 2 de Mayo, ¿no? Que es un hospital público, pero es la gran diferencia de un hospital público con una clínica, pues en la clínica uno solicita una analgesia del parto para esa paciente, ¿no? Hay mucha desigualdad e inequidad en estas situaciones, pero nuestra tendencia debe ser de que en algún momento ya se haga un protocolo, el uso de analgesia intraparto. Entonces, tenemos muchos métodos de analgesia y anestesia obstétrica. Entonces, hay una analgesia no farmacológica en la cual nosotros los médicos, como médicos generales o médicos ginecólogos, podemos aplicarlo. Ya hay métodos sencillos de analgesia farmacológica sin muchos riesgos. Hay analgesia regional y anestesia, cuya función es ya de los especialistas anestesiólogos, ¿no? Pero los primeros dos se pueden aplicar por los médicos generales y nosotros, los ginecólogos. Ahora, antes de entrar a la parte de analgesia y anestesia, debemos recordar de que nuestra paciente gestante ha tenido muchos cambios fisiológicos y estos cambios fisiológicos que se dan en el aparato cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el tubo digestivo, van a tener implicancias en los procedimientos anestésicos. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, hay una hipotensión fisiológica o una disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, eso es un cambio fisiológico, eso es lo normal, ¿no? Y esto implicaría, cuando uno pone la anestesia, que si uno pone la anestesia, aumentaría el riesgo de hipotensión en esa paciente. Y eso lo debe de saber el anestesiólogo, ¿no? Por ejemplo, hay hemodilución, ¿no? Hay una hemodilución fisiológica, ¿no? ¿Y podría producir esa hemodilución cuando le aplican una anestesia, ¿no? Acá una descompensación, ¿no? Una hipoxia a esa paciente con necesidad de transfusión, ¿no? También hay un cambio fisiológico en nuestras gestantes, tienen hipercoagulabilidad, ¿no? Ustedes habrán visto que en los exámenes de rutina, en el perfil de coagulación, el fibrinógeno está alto en comparación a los valores de una no gestante. Eso es normal en una gestante, pero por esa situación de hipercoagulabilidad habría pues una necesidad de darle profilaxis antitrombótica.
¿ya? Entonces, el anestesiólogo debe recordar de que hay cambios fisiológicos que pueden afectar la intervención con los fármacos que utilizan ellos, ¿no? Por ejemplo, acá en el sistema respiratorio tenemos, por ejemplo, un aumento de la vascularización de las mucosas. ¿Y qué va a traer consigo eso? Que hay un riesgo aumentado de aspiración por mucosas, ¿no? Hay un riesgo de sangrado, ¿no? Por el aumento de esas durante la intubación. Y en el sistema digestivo, nosotros que estamos acá, por ejemplo, le decimos a la paciente, nada por vía oral desde el 4 centímetros. ¿Por qué? Porque normalmente en esa gestante va a haber una disminución del tono, va a haber enlentecimiento del vaciado gástrico y una acidez aumentada. Y todo esto le puede producir náuseas, vómitos y a veces aspiraciones, ¿no? Que le van a producir una neumonía. Entonces, mire, de la gran importancia de saber los cambios fisiológicos de una gestante también para el anestesiólogo. Ya, no es igual dar una anestesia a una mujer no gestante y a una mujer gestante. Y hay que considerar los cambios fisiológicos. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones farmacológicas para calmar o disminuir el dolor en nuestras pacientes? Primero, las no farmacológicas. Entonces, son procedimientos que uno lo puede realizar bajo el conocimiento previo, ¿no? De la técnica, ¿no? Por ejemplo, tenemos técnicas de relajación, inmersión en agua. Ustedes habrán escuchado, hay partos en el agua, ¿no? Actualmente hay algunas clínicas privadas que están haciendo y propugnando el parto en el agua, 100% en el agua. ¿Y por qué? Dado que es efectivo y no hay complicaciones, ¿ya? Masajes también, en psicoprofilaxis y cuando se le da la profilaxis también al acompañante o al padre, se le enseña a hacer masajes durante el trabajo de parto. Algunas veces el hecho de masajear los hombros, la región sacra, la región lumbar y torácica hace de que el dolor sea menos intenso, ¿ya? Hacer masajes y saber todas las técnicas de masajes que uno puede hacer sería ideal, ¿no? Ninguna complicación. No le vamos a producir a esta paciente ninguna complicación. La acupuntura, de igual manera, hay puntos estratégicos donde podemos poner las agujitas y disminuir el dolor. Luego, formas de respiración. Ustedes habrán escuchado durante el trabajo de parto decir, señora, respire profundo y libere lentamente, expire lentamente, ¿no? También formas de respirar. Musicoterapia, ideal, poner una música relajante, muy bonita, o una música que a la paciente la relaje también es adecuado, es efectivo. Nadie, yo no he visto a nadie que ponga una música relajante durante el trabajo de parto. Aromaterapia, ¿no? Y técnicas psicológicas, ¿por qué? Porque no tenemos la preparación, lo hacen los psicólogos, ¿no? La hipnosis y técnicas mecánicas de los TENS, ¿no? Que es la aplicación de dispositivos eléctricos en la región lumbosacra. Estos son las técnicas no farmacológicas que uno, conociendo la metodología, lo puede realizar. Acá tenemos la acupuntura, acá como ven ustedes, tenemos acá un polígono, ¿no? Un rombo, ¿ya? Y miren cómo las agujitas van en esos puntos estratégicos y calman el dolor, ¿no? En este caso, la paciente tendría que estar caminando, ¿no? No de cúbito dorsal, ni tampoco en el obligatorio dorsal, ¿no? Esto es la electroestimulación, que es los TENS. Se ponen dispositivos en la región lumbar y sacra y también disminuye el dolor.
Otro, hay una técnica antigua de inyección de agua estéril. Y miren acá, en el rombo de Michaelis ponemos agua estéril, una solución salina estéril. Y también hay estudios que han demostrado que poner esa solución en estos puntos estratégicos disminuye el dolor. Ahora, como segundo método, tenemos los métodos de analgesia farmacológica. A ver, ¿qué podemos utilizar? Sedantes y tranquilizantes, pero no todos los sedantes y no la vamos a dar una benzodiazepina a nuestra gestante, dormimos a la paciente y al bebé, ¿no? Pero tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, los derivados de las histaminas. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que cuando les damos el dimenhidrinato o el Gravol, la paciente se relaja y respira mejor. ¿Ya? El Gravol actúa como un sedante central. Analgesia inhalada, esto ya lo usan los anestesiólogos, le dan óxido nitroso y también es muy buena, no tóxico, ¿no? El bloqueo pudendo, ustedes habrán visto realizar un AMEU, nosotros hacemos un bloqueo, ¿no? Un bloqueo paracervical y un poquito más, si nos introducimos a nivel de las espinas ciáticas, podemos hacer el bloqueo pudendo, pero es para nosotros que hacemos el AMEU, es una técnica sencilla, ¿no? Y la infiltración del periné, pues cuando es necesario solamente la episiotomía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el bloqueo del nervio pudendo. Esto tenemos acá la anestesia paracervical, que nosotros tenemos bastante práctica de poner la anestesia paracervical en radio 5 y 7 horas, ¿no? Con silocaína disuelta, ¿no? Al 1% 10 cc. Y ahora ya nos vamos a ocupar de la analgesia regional, ya indicado por los anestesiólogos. Pero para conocimiento de nosotros, tenemos que saberla. Eh, nosotros solicitamos al anestesiólogo una analgesia peridural durante el trabajo de parto. Esta analgesia peridural se indica cuando la paciente lo solicita, cuando la paciente está en fase activa. Se solicita cuando tenemos un monitoreo fetal electrónico para esa paciente y se necesita un personal exclusivo para monitorizar la infusión de oxitocina. Si no tenemos esto, no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque pondríamos en riesgo la vida de la paciente. Es decir, es una técnica que debemos de controlar durante el trabajo de parto. ¿Y cuál es su objetivo? Es pues bloquear las raíces nerviosas, ¿no? Sensitivas. O sea, la paciente camina, se desplaza, lo único que pierde es la sensibilidad. Muchas pacientes refieren en un EVA, una evaluación del dolor de 0 a 10, 10 como su máximo dolor en el trabajo de parto. Y cuando le ponen la analgesia, el dolor es 1 o 2. ¿No? Entonces, esto va a mejorar a la paciente, incluso en su modo y en su frecuencia de respiraciones y oxigenación para el feto. No nos olvidemos que la analgesia regional se va a colocar entre L2 y L3 o L3 y L4 en el espacio epidural o peridural. Objetivo, aliviar el dolor, que ese alivio sea continuo y duradero. Sería que ideal una dosis que nos dure las 4 o 6 horas de trabajo de parto, pero no es así. Acá, cada 15 minutos o 30 minutos se le debe aplicar una nueva dosis, ¿no? Es por eso de que el anestesiólogo debe estar perenne con la paciente. Hay muchas ventajas de utilizar la analgesia peridural o epidural, ¿no?
es seguro cuando lo aplica el anestesiólogo. Hay una eficacia máxima en el alivio del dolor. Permite obviar una anestesia general. Imaginémonos que una paciente al final tiene que ingresar a una cesárea, ya esa analgesia peridural que se aplica a través de un catéter nos sirve como para una anestesia ya regional. O sea, no habría ningún problema de entrar a una cesárea cuando se amerite, ¿no? Se puede aplicar al inicio del parto activo, o sea, cuando la paciente está en dilatación 4. ¿Qué va a hacer esto? Mejorar el flujo útero-placentario en ausencia de hipotensión. Permite la participación activa de la madre a lo largo de todo el proceso. Permite realizar mejor las maniobras obstétricas porque la paciente va a colaborar, ¿no? Y bueno, va a mejorar la parte vascular y también disminuye el riesgo de embolia, de trombosis pulmonar, ¿no? O embolia de líquido amniótico. Ya, entonces, la desventaja de este tipo de analgesia es la hipotensión severa cuando la paciente está deshidratada. Antes de aplicar esta analgesia peridural, la debemos hidratar a la paciente. Ya, esa es una de las desventajas. Si uno no la hidrata primero, lo vamos a producir una hipotensión severa, disminución del flujo útero-placentario y sufrimiento fetal. Otra de las grandes desventajas de esta analgesia peridural, que algunas veces esta analgesia hace de que la parte motora también se anestesie, la parte motora. Es decir, la paciente no va a poder caminar ni desplazarse y también se le va a ausentar la sensación de pujo. O sea, no va a tener esa sensación de pujo, ya está dilatada completa y no quiere pujar. Es por eso de que en este tipo de analgesia peridural se le debe de aplicar una infusión continua de oxitocina diluida en 1000 cc, ¿no? De destrozo, cloruro de sodio, lactato de Ringer. Entonces tenemos que hacer un buen monitoreo de la infusión de oxitocina. ¿Ya? ¿Y cuáles son las indicaciones médicas? El dolor, ¿no? El estrés psicológico. Hay pacientes que gritan, se estresan, pierden los papeles a veces y no sé si ustedes habrán visto pacientes que gritan, agarran, tuercen y dicen que ya no aguantan, ¿no? Y están solicitando una cesárea de emergencia. Hay pacientes con patología cardíaca, ¿no? Especialmente las patologías estadio 1 y 2, ¿no? La 3 y la 4 probablemente sea cesárea, pero la 1 y la 2 podemos darle la indicación de esta analgesia intraparto, ¿no? También en estados hipertensivos, porque pues, sabemos que el efecto secundario va a ser hipotensión. Una u otra manera, esta paciente va a cursar con presiones bajas, ¿no? Si es una preclántica, por ejemplo. Por ejemplo, situaciones en las que no es ventajoso para la paciente de hiperventilar, ¿no? Por ejemplo, epilepsia y tetania. Situaciones por ejemplo, que desaconsejen el esfuerzo durante el expulsivo, ¿no? Cuando hay desprendimiento de retina o aneurisma cerebral, se puede usar una analgesia peridural. Ya, entonces, situaciones difíciles de una anestesia general, por ejemplo, la obesidad, atopías, distrofias musculares, etcétera. Son indicaciones médicas. Ahora, las indicaciones obstétricas, ¿cuándo va a ser un parto dirigido? ¿Qué significa parto dirigido? Cuando yo voy a utilizar una valva SIMS o una ventosa, ¿no? Presentaciones posteriores, a veces podálicas, embarazos gemelares cuando los fetos están encefálica y cuando lo permite la parte obstétrica, distocias dinámicas, distocias cervicales, útero cicatrizal, miren, con las cesáreas anteriores también podemos usar analgesia peridural.
Y las indicaciones fetales, prematuridad, por ejemplo, una gestante de 35 semanas y media, que ya pueden hacer por vía vaginal, para que esté bien relajadita y respire bien y puje bien. Cuando hay sufrimiento fetal crónico, fetos con madre diabética y cuando hay restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? O PEG también. Entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Y contraindicaciones, por favor, no usar la solicitud de la analgesia peridural en pacientes con hemorragia activa, chocadas, eclámpticas, un sufrimiento fetal agudo, sepsis, ¿no? O están heparinizadas por alguna patología. Entonces, en ellas no dar analgesia. ¿Y qué hay que controlar? Yo les he dicho de que una paciente que recibe la analgesia peridural o analgesia intraparto, debemos entrar todo el equipo, un equipo especialmente con un registro de presión arterial por la hipotensión, la frecuencia cardíaca materna, ver la contracción uterina, ¿no? Si es que hay hipodinamia, no hay sensación de pujo, hay que darle oxitocina, ver la altura y extensión del bloqueo sensitivo y grado del bloqueo motor, ¿no? Si nosotros bloqueamos la parte motora, pues la paciente no va a pujar, o sea, el periodo expulsivo se hace largo, ¿no? Y eso no está bien. Efectos secundarios. Por el hecho de colocar una aguja y un catéter epidural, puede haber prurito, hay lesiones también, se puede infectar, eritema, celulitis, ¿no? Si no hay la asepsia debida. Propios del medicamento, hipotensión, somnolencia, temblores, ¿no? Fiebre, infección, hematomas epidurales. La paciente que acepta la analgesia intraparto debe firmar el consentimiento informado, ¿no? De todo esto. El anestesiólogo coloca este tipo de anestesia sí o sí, la paciente ha firmado el consentimiento. ¿No? Seguimos con cefaleas de larga duración. Ustedes habrán visto que en algunas analgesias epidurales, la paciente tiene punción, cefalea postpunción, ¿no? Puede haber lesión nerviosa, claro que sí. Hay a veces la necesidad de usar oxitocina, siempre se debe usar, pero debemos de controlar, ¿no? No vayamos a producir una hipertonía, una hipersistolia y un DPP. Se va a aumentar los tiempos en las fases del parto, especialmente en la fase expulsiva, ¿no? Se va a disminuir la voluntad materna para pujar, ¿ya? Y a veces eso prolonga un expulsivo prolongado y a veces variación de la actividad cardíaca fetal. Entonces, y se ha visto, y los estudios han demostrado de que por aumentar el periodo expulsivo, es necesario la instrumentación del parto. Es decir, tenemos que usar las valvas de Sims y las ventosas, ¿no? Entonces, el hecho ya de usar una valva para extracción fetal, porque no hay sensación de pujo, la mamá se queda ahí quieta, nada. Entonces tenemos que ayudarla con una ventosa, que es una aspiración del occipucio de la cabecita del bebé, ¿no? Con un vacío, ¿no? O usar las valvas SIMS, ¿no? Que el que no tiene experiencia en el uso de estas valvas, pues puede producir lesiones severas en el feto, ¿no? Hemorragias, lesiones faciales, cervicales, hematomas, lesiones oculares, ¿no? Entonces, debemos de evitar que la paciente no, o sea, que la parte motora no esté bloqueada y si lo está, usar oxitocina, ¿no? Entonces, miren, acá es como la extracción de la cabeza fetal con las valvas SIMS, es un parto instrumentado. Hay una técnica, ya muchos ginecólogos no lo realizamos,
Yo he visto así a mis maestros más antiguos realizarlos, pero en el hospital, durante todos los años que estoy, a nadie he visto realizar una extracción de un parto instrumentado con una valva Sims, ¿no? Por las cuestiones médico-legales también, ¿no? Y ahora viene el bloqueo intradural. El otro era epidural, ¿no? Esto es el bloqueo intradural o llamado también el bloqueo raquídeo, ¿no? Entonces, igual, la gran ventaja de este bloqueo es la rapidez. O sea, se encuentra fácilmente el espacio intradural y la acción del medicamento es rápida. ¿Ya? Entonces, sus ventajas de este bloqueo es rapidez, efectividad muy alta, fácil de ejecutar, se va a producir una relajación perineal, la toxicidad materno-fetal es mínima, permite obviar la anestesia general y permite cualquier maniobra obstétrica. Desventajas, no se olviden, hipotensión, ¿ya? En ambas anestesias, pero mucho más en la intradural o en la raquidia, así se llama. Alto riesgo de cefalea postpunción, ¿no? Es hipotensión y alto riesgo de cefalea. Las indicaciones, igual, alivio del dolor, episiotomías, instrumentación urgente y extracción manual de la placenta. Se puede usar este tipo de anestesia. Y hay un bloqueo combinado, tanto intradural como peridural, ¿no? Y bueno, ya es combinar ambas técnicas y cuyo objetivo es el alivio rápido del dolor. Entonces acá un gráfico para determinar cómo es la medicación epidural o la analgesia epidural, intraparto, ¿no? Ustedes ven acá el espacio epidural, esta es la dura madre y este es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hemos dicho que este tipo de analgesia se va a colocar entre L3 y L4 o L2 y L3, ¿no? Acá tenemos que la médula está alta y en lo que es L3, L4 se coloca este tipo de analgesia. Y ahora vemos ya la anestesia regional en la cesárea. Ustedes han visto o habrán entrado a alguna cesárea y ya también hay tipos de anestesia regional ya para una cesárea, ¿no? La anestesia epidural y la anestesia raquídea. La gran diferencia con la analgesia es que en la anestesia epidural van a bloquear la parte motora, ¿ya? Y la dosis va a ser una dosis única, ¿ya? Los efectos secundarios van a ser los mismos que una analgesia epidural. Igual la anestesia raquídea, dosis única, va a ser prolongada, dosis única, dosis aumentadas, aproximadamente para 1 hora, ¿no? Los efectos y las ventajas y desventajas son similares a la analgesia ya expuesta anteriormente. No se olviden que este tipo de anestesia, el efecto secundario más frecuente es la hipotensión. No se olviden, hipotensión. Esto es pregunta de examen. Bueno, acá ya algunos medicamentos, ustedes probablemente hayan visto a los internos, residentes hacer las recetas, ¿no? Entonces, miren, para la anestesia peridural utilizan la bupivacaína, la lidocaína, fentanilo. Para la raquidia utilizan la lidocaína, bupivacaína, fentanilo, sufentanilo, ¿no? Ya esto es para especialidad de anestesia. Y las complicaciones, tanto de la anestesia epidural y anestesia raquídea, pueden ser, pues,
propios de la punción, ¿no? Lesiones a nivel de piel, de médula, de líquido cefalorraquídeo, hematomas, etcétera, y propias de los medicamentos, ¿ya? Toxicidad de los medicamentos, ¿no? A veces se han visto pacientes con habla alterada, tremores, agitación psicomotriz y convulsiones. Algunas veces han hecho hematomas epidurales que se han convertido en abscesos epidurales. ¿Ya? Entonces, siempre todo procedimiento anestésico debe ser firmado e informado por el anestesiólogo. ¿Ya? Gracias a todos los estudios que estas complicaciones neurológicas que son las más severas no son comunes. Por ejemplo, daño penetrante o trauma es uno en casi 4.000 casos. Daños a nivel del canal vertebral es uno en 168.000, abscesos uno en 145.000. O sea, hay complicaciones, pero su incidencia es muy baja, ¿no? Los más graves y menos frecuentes son las meningitis y las aracnoiditis, ¿no? Hemos visto también pacientes que han hecho paro, ya sea por una analgesia epidural raquídea. Hemos visto pacientes con tórax leñoso, es decir, les dio un paro respiratorio porque esta ascendió hacia niveles superiores. Entonces, o sea, ¿hay riesgos? Sí hay riesgos. Y entonces, ahora también hay una anestesia general intubada en las cesáreas, ¿no? Las otras eran regionales, la paciente estaba despierta, pero hay anestesia general intubada. Esta anestesia general está indicada para algunas patologías obstétricas severas, en las cuales debemos de valorar riesgo-beneficio para la mamá y para el feto. La gran desventaja de esta anestesia general es que si nosotros no sacamos al bebé en un tiempo de menos de 4 minutos, pues el bebé también va a salir deprimido, ¿ya? Porque la anestesia va a llegarle al bebé. Entonces, algunas veces nacen los bebés con un aguar 0,3, 0,6, pero no porque no respiraron, sino porque están sedados por la anestesia. Entonces, acá, la elección de esta anestesia son para puntos exclusivos de casos obstétricos graves o severos. Y ellos son, por ejemplo, cuando hay una emergencia obstétrica, compromiso materno y fetal, ustedes habrán visto de que una paciente con DPP y sufrimiento fetal agudo no hay tiempo para hacer la analgesia raquídea o epidural. Se tiene que intubar a la paciente, ¿no? Infecciones en la zona de punción, por supuesto, ¿no? Si hay una celulitis a nivel de la columna, ¿dónde? Un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, sepsis materna severa con inestabilidad, cardiopatía materna, grado o estadio 3 y 4, o sea, severos, alteraciones de la coagulación para no formar los hematomas, ¿no? A nivel de la médula espinal. Y bueno, hay fallo, imposibilidad de recibir anestesia regional. Pacientes obesas, por ejemplo. Nosotros hemos tenido hace poco una paciente de 150 kilos que para ponerle la anestesia regional, o sea, raquídea, el doctor no lo lograba. Estábamos esperando ahí como 45 minutos en el intento, ¿no? Y lamentablemente, pues, tuvo que decidir por una anestesia general y la paciente 150 kilos, cesárea anterior 2 veces y el bebé pues no lo sacamos rápido, no lo sacamos en menos de 4 minutos. Salió deprimido el bebé, pero los neonatólogos lo reanimaron porque ellos ya sabían del caso, ¿no? ¿Y por qué la anestesia general? Porque es muy rápido, le intuban, hay bajo índice de fallas, hay mucha posibilidad de hacer intervenciones múltiples. Por ejemplo, si la paciente está cursando con un DPP
y hay un acretismo placentario, hay una atonía uterina que no remite al tratamiento médico, podemos hacer una cirugía mayor, ¿no? También a veces hemos entrado a pacientes con un síndrome adherencial severo, severo, severo. Entonces, aparte de la cesárea, el cirujano abdominal ha tenido que hacer la liberación o rafía de intestino, ¿no? Eh, bueno, con la anestesia general, y como esté intubada, hay mejor control del proceso respiratorio, de la función respiratoria, mejor manipulación y control de las funciones vasculares, ¿no? Y control rápido de las convulsiones si es que la paciente estuviera con eclampsia. Desventajas, hay muchas fallas en la intubación traqueal, riesgo de aspiración, una neumonía por aspiración, relajación no deseada del útero, o sea, por los medicamentos que utilizan, que son el arlotano, el pentotal, los gases producen una atonía uterina. Hay riesgo de depresión neurológica en los neonatos, hemos dicho, y respiratoria. Eso yo creo que es la mayor complicación, ¿ya? Y reacción a las propias drogas que se utilizan, ¿no? Y bueno, retraso en la relación madre-hijo, claro que sí, una anestesia general, la paciente va a estar intubada, va a estar más horas en el puerperio y después de 18 o 20 horas recién le están entregando al bebé, ¿no? En cambio, en una anestesia regional es inmediata, ¿no? El contacto de mamá-hijito. Muchas complicaciones de una anestesia general, ¿no? Es por ello de que la anestesia general solo se debe solicitar en situaciones especiales, ¿no? Hasta hemos visto muerte fetal en los neonatos. ¿Por qué? Por la hipoxia. Quedan los bebés más de 4 minutos de demora, quedan deprimidos totalmente. ¿Ya? Y es por eso de que la anestesia general para la cesárea debe ser un procedimiento de excepción. ¿Ya? Su elección ha de ser cautelosamente estudiada y reservada a los casos que sea estrictamente necesaria. Muy bien, eso es con respecto a la analgesia y anestesia obstétrica. ¿Preguntas? A ver, vamos a ver